Tome su Biblia, ábrala en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Quién era Jesucristo antes de nacer en Belén? ¿Quién era Jesucristo antes de nacer en Belén? Algunos dicen que Jesucristo es un ser creado. Otros dicen que Jesucristo era un profeta promedio. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que existía desde la eternidad. Espero que usted esté en la cita a la cual estaremos dando lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Leo de la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El título de esta primera lección de nuestro estudio, Jesucristo nuestro Señor, es el Cristo antes de su encarnación. El Cristo antes de su encarnación. ¿Cuál es el título? El pasaje al cual hemos dado lectura nos lleva a tratar con la preexistencia del Cristo antes de su encarnación. ¿Con qué nos lleva a tratar? Con la preexistencia de Cristo. ¿Con qué nos lleva a tratar? Cuando pensamos en Jesucristo, muchos lo relacionan directamente con su nacimiento en Belén, su vida en la tierra, su muerte y su resurrección. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, la Biblia nos revela una verdad profunda y gloriosa. ¿Qué clase de verdad? Profunda y gloriosa. Jesucristo no comenzó a existir en el pesebre. Antes de su encarnación, Él ya existía desde la eternidad. Este estudio nos invita a considerar la preexistencia de Cristo. ¿A qué nos invita el estudio? A considerar la preexistencia de Cristo. Un aspecto esencial para entender su divinidad, su misión y nuestra fe en Él. Primero vamos a ver el significado de la preexistencia de Cristo. El significado de la preexistencia de Cristo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué significa preexistencia? Preexistencia significa que Cristo existía antes de su nacimiento humano. Cristo no comenzó a existir en el tiempo, sino que existía eternamente con Dios y como Dios. En el Evangelio de Juan, en los capítulos 1, versos 1 y 2, leíamos: en el principio era el Verbo. Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios. Jesús era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio, capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 5, sígame en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos dice esto sobre Cristo? Nos dice que Jesucristo es eterno. ¿Qué nos dice? Jesucristo es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Nos dice que Jesucristo es divino. ¿Qué nos dice? Jesucristo es Dios.
nos dice que Jesucristo tiene una relación eterna con el Padre. ¿Qué nos dice? Jesucristo tiene una relación eterna con el Padre. Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, no es una criatura ni un simple mensajero. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, igual en naturaleza al Padre. ¿Quién es Jesucristo? El eterno Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Conocer y creer esta verdad debe de llevarnos a honrar a Cristo, no solo como Salvador, sino también como el Señor eterno, que merece nuestra adoración y obediencia. En segundo lugar, veamos la importancia de la preexistencia de Cristo. Veamos la importancia de la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo garantiza su divinidad y autoridad. La preexistencia de Cristo garantiza su divinidad y autoridad. Si Cristo existía antes de su nacimiento, entonces no es simplemente humano, sino también divino. En el verso 3 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, leemos así: todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. ¿Cuál es el pasaje? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿cuántas? En Él subsisten. Por inspiración del Espíritu Santo, Juan y Pablo confirman que Jesucristo es el Creador. ¿Qué es lo que confirman Juan y Pablo? Que Jesucristo es el Creador. ¿Qué confirman Juan y Pablo? No parte de la creación. Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, es Dios creador. ¿Quién es Jesucristo? Escuche bien lo que leemos en el verso 3 de Juan 1. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el apóstol Pablo hace eco de esa escritura. La preexistencia de Cristo es base para su obra redentora. La preexistencia de Cristo es base para su obra redentora. Solo un ser eterno, sin pecado y divino, podía ofrecer un sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. La preexistencia de Cristo sustenta toda la doctrina cristiana sobre la salvación, la gracia y la gloria de Dios. Entonces, los creyentes en Jesucristo debemos confiar plenamente en la obra de Cristo, reconociendo que el que murió por nosotros es el mismo que existía desde la eternidad. ¿Quién es el que murió por nosotros? El mismo que existía desde la eternidad. ¿Quién es el que murió por nosotros? En tercer lugar, veamos la evidencia de la preexistencia de Cristo. La evidencia de la preexistencia de Cristo. Tenemos que hablar primero del testimonio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da testimonio de la preexistencia de Cristo. En Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 verso 2. ¿Cuál es la cita bíblica? Leemos lo siguiente: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Génesis 1:26 dice así. Génesis 1:26 dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es importante que observemos la pluralidad en la divinidad.
es necesario que observemos la pluralidad en la creación del hombre. El Antiguo Testamento hace mención de apariciones preencarnadas de Cristo, lo que se conoce como cristofanías. ¿Cómo se conoce? Como cristofanías. Cristo, mis amados hermanos, se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Algunos dirían, ¿se da cuenta que Cristo es un ser creado? Es el ángel de Jehová. Entendamos lo siguiente, la palabra ángel significa mensajero, y en el Antiguo Testamento Cristo se manifiesta como el mensajero del Señor. En Éxodo capítulo 3, versos del 2 al 6, Moisés tiene un encuentro con el Cristo preencarnado a través de la zarza ardiente. Éxodo 3, del 2 al 6. En Josué 5, del 13 al 15, tenemos la aparición del Cristo preencarnado como el príncipe del ejército de Jehová. El Nuevo Testamento nos da evidencia de la preexistencia de Cristo. En el Evangelio de Juan, vamos a Juan rápidamente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, leemos las palabras de Jesús. ¿De quién son las palabras? De Jesús. Juan 8, 58. ¿Me sigue en la lectura, por favor? Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús, mis amados hermanos, usa el yo soy, el mismo nombre que Dios usó en Éxodo capítulo 3, verso 14. La Biblia entera da testimonio de que Cristo no fue un improvisado en la historia humana. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de que Cristo es el eterno, de que Cristo es el gran yo soy. Esto debe de llevar a que nuestra fe esté enraizada en una visión completa de Cristo. Nuestra fe, mis amados hermanos, debe de estar fijada en el hecho de que Cristo es el eterno. Él es el todopoderoso, el que está presente desde el principio. Resumo la lección de esta noche de la siguiente manera. Primero, el significado de la preexistencia de Cristo. Él existía antes de su nacimiento. Él es el eterno y es divino. En segundo lugar, la importancia de la preexistencia de Cristo. Su preexistencia garantiza su autoridad divina y capacidad para salvarnos. Y en tercer lugar, la evidencia de la preexistencia de Cristo. Toda la escritura respalda que Cristo es eterno y ha interactuado con la humanidad desde el principio. ¿Adoras al Cristo eterno? ¿Rindes tu vida delante del Cristo eterno? ¿Rindes tus pensamientos, tu corazón, tu voluntad al Cristo eterno? ¿Estás viviendo a la luz de su divinidad? La preexistencia de Cristo nos desafía a rendirle toda nuestra vida. La preexistencia de Cristo nos desafía a confiar en su poder eterno y a proclamar su gloria con reverencia y pasión. Amigo, este Cristo eterno, el Hijo de Dios, vino a este mundo para salvarte. A pesar de ser eterno y glorioso, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en la cruz por tus pecados y resucitó con poder. La Biblia dice, mas Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También la Escritura nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hoy, mi querido amigo, es el día de salvación. ¿Qué clase de día es hoy? El día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Él es digno de tu fe porque es el Dios eterno. ¿Quién es Jesucristo? El Dios eterno. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oremos juntos.